Así que mis amados, bienvenidos a este tiempo maravilloso donde celebramos esta fiesta de Pentecostés. Mire, en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos seguir, que lo conozcamos a Él, que podamos conocer el Espíritu Santo de Dios y que operemos en ese ámbito espiritual. Somos muy dados a estar en lo natural, ¿cierto? En la carne, en lo natural, pero Dios quiere que crucemos esa línea y que no nos quedemos ahí, sino que vayamos un poco más allá y podamos obtener las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7, yo leo a favor de ustedes. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, grítalo, para provecho. ¿Para qué es la manifestación? Para provecho. Di conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo: las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios me son dadas para provecho. Para provecho, ¿cierto? Para bendecirnos a nosotros. El don del Espíritu Santo, dice la palabra en 1 Corintios 12:4, presenta diferentes manifestaciones. Mire, las vamos a mirar así, en tres grupos. Dones de revelación. El don de revelación está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus, ¿cierto? Por eso en esta mañana Dios quiere que tú y yo nos apoderemos de estas dones y de estos regalos que el Espíritu Santo de Dios trae. Y el don de poder está el don de la fe, el don de las sanidades y el don de milagros. Y los dones de inspiración está la profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas, ¿cierto? Ahí están conjugados estas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Mira, todas las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios están conectadas a un momento de necesidad, ¿cierto? Tú no puedes pedir o pedir sanidad, ¿cierto? O que la manifestación de sanidad y milagros se dé en tu vida si tú no estás enfermo. Si estás enfermo, ahí es donde necesitas que el don de sanidad, ¿cierto? Que esa manifestación se dé. Tú no puedes estar pensando en que lo milagroso, el don de milagros se manifiesta en ti si tú no tienes una necesidad apremiante, algo imposible para ti. Cuando hay una circunstancia imposible, es ahí donde apelamos a esta manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por eso acabamos de leer que la manifestación del Espíritu Santo nos son dadas ¿para qué? Para provecho, ¿cierto? Para la bendición de nosotros. Y las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios se dan cuando hay una necesidad. Lo único que requiere Dios para manifestarte en tu vida y en la mía, dice la palabra, es que tengamos una necesidad. Dice la palabra: mi Dios pues que suplirá ¿cuánto? Todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto suple Dios? Todo, ¿cierto? Entonces lo único que Dios requiere de ti y de mí es que tengamos una necesidad para Él venir a suplirla, puesto que nos ha dado los dones del Espíritu para que nosotros como sus hijos le podamos sacar el mayor provecho, ¿cierto? Pero hoy vamos a enfocarnos en el don de las lenguas y la bendición que se desata. Di conmigo, hay una bendición que se desata cuando yo fluyo en nuevas lenguas, ¿cierto? Hay una bendición. ¿Por qué las lenguas? Porque Él fue la primera manifestación que se dio allí, la primera arma, la primera herramienta que Jesucristo le dio ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Y todo creyente, todo cristiano debería de fluir en nuevas lenguas, ¿cierto? Entonces, por eso hoy nos vamos a ocupar de este don de las lenguas y la bendición que se desata cuando tú y yo lo hablamos. ¿Qué son las lenguas? Me preguntarás tú. Es la habilidad de hablar un lenguaje sobrenatural. Di conmigo, es un lenguaje sobrenatural que yo no he estudiado, que yo no he aprendido y que yo no conozco, ¿cierto? Es un lenguaje sobrenatural. Hay muchos cristianos que consideran que esa manifestación de las lenguas no es para este tiempo, ¿cierto? Hay gente que dice, o hay iglesias donde dicen, no, eso sí, con eso sí no me meto yo, ¿cierto? Porque les parece que eso es chocante para el mundo, ¿cierto? O hay personas o hay cristianos que dicen, ay no, que allá
que hable la pastora o hable el pastor, hablen allá los líderes, pero yo no voy a hablar eso porque eso me parece muy chocante, ¿cierto? Esto me parece fastidioso. Alguien me decía, ay, ¿otra vez hablar en lenguas? Me parece chocante, me parece fastidioso todos los días estar hablando en lenguas. Y la tarea que nos había puesto el pastor durante estos 10 días para los que pasamos por aquí fue orar ¿en qué? En el Espíritu. Era la tarea, ¿cierto? Orar en el Espíritu, ¿cierto? Entonces la gente le parece como que choca con eso. Porque dicen, no, es que ponerme yo a hablar algo que yo no conozco, ¿qué dirá la gente que me ve? Como alguien dijo, ¿qué dirá la comunidad internacional? ¿Cierto? ¿Qué dirá la gente que me ve? Dirán que yo estoy, ¿qué? Loco, di conmigo, pero lo que es locura para el mundo, di conmigo, lo que es locura para el mundo, para mí es poder de Dios. Aleluya. Es poder de Dios, porque todo lo que está escrito en este libro, yo lo creo sin titubear, estoy totalmente persuadida, como dijo el apóstol Pablo, totalmente persuadida que todo lo que dice Dios aquí, yo lo creo sin titubear, ¿cierto? Entonces, para esas personas que dicen, yo no la entiendo, pues no hablo porque no lo entiendo. Dice la palabra que es que tú cuando hablas en lenguas, la oración se llama oración en el Espíritu. Esa es la oración en el Espíritu. Tú no le estás hablando a los hombres. Dile al que está a tu lado, cuando tú hablas o oras en lenguas tú no le estás hablando a los hombres. ¿Le estás hablando a quién? A Dios directamente, ¿cierto? Entonces por eso es que choca tanto. O por eso es que la persona se incomoda por eso. Así que la iglesia para este postrer tiempo, y si nosotros como iglesia no establecemos estos fundamentos, con el transcurrir de los tiempos se va perdiendo y la iglesia va bajando el sonido, va bajando el sonido hasta que ¿qué? Hasta que desaparece. Di conmigo, es necesario subir el sonido de nuestro espíritu, para que el Espíritu de Dios se pueda ¿qué? Manifestar. Di conmigo, es necesario subir el sonido para que el Espíritu de Dios se manifieste. ¿Dónde? En mí, en nuestra vida, ¿cierto? Se hace necesario el bautismo con el Espíritu Santo de Dios, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Yo pregunto, ¿cuántos quieren hablar en nuevas lenguas? Simplemente es querer. Simplemente es querer, y ya te voy a decir por qué. Esto puede ocurrir continuamente, el hablar en lenguas, continuamente, las veces que tú quieras, ¿cierto? Es como respirar. Hablar en lenguas es como respirar, cuantas veces quieras hacerlo. Simplemente es que la mente se siente incómoda cuando no entiende algo, ¿cierto? Y no puede razonar, entonces te vas a sentir como medio raro. Tú te vas a sentir medio raro, y la mente, porque la mente no tiene ¿qué? El control de las cosas. Cuando tú hablas en lenguas, ahí no opera la mente, ahí opera ¿qué? Mi espíritu con el Espíritu de Dios. Di conmigo, yo estoy por encima, di conmigo, por encima y más allá de la razón. ¿Cuántos se ponen en esa posición en esta mañana conmigo? Di conmigo, yo estoy por encima y más allá de ¿qué? De la razón, ¿cierto? Hoy le coloco la guillotina a la razón en el nombre poderoso de Jesús, y mato la razón en el nombre poderoso de Jesús, y subo, di conmigo, hoy mato la razón. Le pongo la guillotina a la razón y subo al ámbito del Espíritu de Dios en este día. Y me voy a quedar ahí. ¿Cuántos se quedan ahí? Yo estoy ahí porque dice la palabra, yo vivo en lugares ¿qué? Celestiales con Cristo Jesús. Y cuando oramos en lenguas, accesamos a los misterios de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que cuando oramos en lenguas, oramos ¿qué? Las maravillas del Señor. Oramos las maravillas del Señor, los misterios de Dios, ¿cierto? Por eso, porque son los misterios,
Por eso el diablo te ataca tanto y te pone a razonar siempre. ¿Qué es un misterio? Es el conocimiento oculto, es algo difícil de entender porque está escondido. Son esos tesoros de los cuales nos habla el profeta Isaías cuando dice tesoros escondidos y secretos muy guardados, de los que él habla. Dice, esto es lo profundo de Dios. Di conmigo, es lo profundo de Dios, que solo se puede manifestar a través del Espíritu de Dios, que solo es a través del Espíritu Santo de Dios que nos son revelados estos misterios, ¿cierto? Por eso es la dificultad, porque cuando tú y yo hablamos en lenguas, accesamos a lo sobrenatural, porque dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios, no sabemos pedir o no sabemos orar como qué, como conviene, ¿cierto? No lo sabemos hacer, pero el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y en mí, yo pregunto, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo de Dios? ¿Cierto? No podría decir si acaso mora el Espíritu, no. Y si tú viniste por primera vez a esta iglesia, déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios está disponible para ti, no importando que hayas acabado de entrar por esa puerta, porque Dios también te ama y lo sobrenatural de Dios y los misterios de lo que habla el profeta Isaías son para ti también. Las lenguas, ¿cierto? A través del Espíritu Santo es que logramos todas las cosas. Y lo que dijimos al principio, recuerda que Él es el administrador ¿de qué? Del poder y de la revelación. ¿Quién es el administrador del poder y la revelación? El Espíritu Santo de Dios. Y hay un dato científico a través de las lenguas, de lo que sucede. Está comprobado científicamente que el hablar en lenguas aumenta nuestro sistema inmune. Hay efectos poderosos cuando hablamos en lenguas. Si lo hacemos constantemente, nuestro sistema inmune se dispara y se activa al 50%. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto? Está comprobado. Porque las lenguas impactan nuestro cerebro y descubren nuestro cerebro y se activan allí un nivel alto para nosotros poder sobre nuestro cuerpo, el espíritu impartir inmunidad divina. Así como nosotros decimos que la sangre de Cristo, ¿cuántos saben que la sangre de Cristo, que por tus venas, a pesar de que corre tu sangre natural, corre también ¿qué? La sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo Jesús también declarada o rociada, como dice la palabra, pero nosotros no podemos decir rociada porque no la vamos a rociar. Di conmigo, yo la declaro, ¿cierto? Produce en mí inmunidad divina, me guarda y me cubre de las tinieblas. Mire, la manifestación de las lenguas fue la primera herramienta que Dios, Jesús, dejó a la iglesia, ¿cierto? El día de ¿cuándo? Di conmigo, el día de la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios sopló sobre ellos y le fue dada la habilidad de comunicarse constantemente con Dios a través de este lenguaje desconocido. Por eso es que las personas que estaban ahí con ellos dijeron, hola, pero esos están hablando mi propio ¿qué? Lenguaje, están hablando otras cosas. Miren la lengua, ellos no conocen esto. ¿Cierto? Por eso la gente se admiró. Mire lo que dice la palabra en Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Y qué pasó? Dice que le fueron repartidas lenguas como de fuego y se aparecieron en todos ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Di conmigo, yo hablo en otras lenguas según el Espíritu me da que hable. ¿Según qué? El Espíritu, ¿cierto? Según el Espíritu nos da que hable. Ay, pero es que yo no puedo, ¿cierto? Pero yo te digo en esta mañana, no desprecies lo primero que Dios dio a la iglesia. Dile al que está a tu lado, no lo desprecies. No desprecies el arma primera que Jesús le entregó a la iglesia, el hablar con Él sobrenaturalmente. Pregunto, ¿cuántos quieren el idioma del cielo en esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir inmunidad divina? Amén, ¿cierto? Lo queremos. Vamos a ver esos beneficios que tenemos cuando nosotros oramos. Número 1, para aquellos que toman nota, cada vez que oramos en lenguas, estamos orando la perfecta voluntad de Dios. ¿Estamos orando qué?
la perfecta voluntad de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Yo pregunto, ¿cuántos van a hablar misterios en esta mañana? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos en lenguas, estamos hablando directamente con Dios. Cada vez que oramos en el Espíritu Santo, oramos su perfecta voluntad. Por eso el diablo usará cualquier cosa. Y si tú hablas en lenguas, te van a criticar. Ay, ella, mire la que se cree. A toda hora hablando en lenguas. ¿Cierto? Ojalá a toda hora nosotros pudiéramos estar, ¿qué? Hablando en lenguas. Por eso el diablo quiere detenerte, quiere detener esa habilidad que Dios te dio para que tú no te puedas comunicar con el Padre. Porque cuando yo hablo en lenguas, ¿hablo qué? Las maravillas, los misterios de Dios. Mire lo que dijo Pablo con respecto a esto. Pablo dijo, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. ¿Quién era el que hablaba más lenguas ahí en esa comunidad? Pablo, ¿cierto? Él sabía que el secreto de su poder estaba ¿dónde? En el hablar en lenguas. Mire lo que dice Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos pedir como conviene, ¿qué pasa? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Esa sería una de los beneficios o de las bondades, ¿cierto? Que tenemos en hablar en lenguas. Oramos la perfecta voluntad de Dios. ¿Tiene una dificultad? ¿Tiene un problema? ¿Tiene un hijo en una dificultad? ¿Está esperando un milagro? Habla en nuevas lenguas. Cada vez que oramos en lenguas, nuestra fe es edificada. ¿Qué pasa cuando oramos en lenguas? Nuestra fe es edificada. Mire lo que dice Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Di conmigo, santísima fe. ¿Orando en qué? En el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en lenguas, ¿cierto? Entonces dice, somos edificados. Nuestra fe es edificada. Dice, ora edificados sobre vuestra santísima fe. La fe es santa, es pura. Yo pregunto, ¿cuántos tienen fe? Es completa. La santidad de Dios no es un pedazo, no es un %. Ay, es que yo soy así, esta partecita, pero la otra no, ¿cierto? Es completa. La santidad de Dios es completa, total y perfecta, ¿cierto? Y nosotros cada día cuando buscamos a Dios en oración, en el Espíritu, nuestra fe se edifica y vamos rumbo a ese perfeccionamiento, como dijo el apóstol, todos los días Dios me va a ¿qué? Perfeccionando. ¿O tú no te has dado cuenta dónde estás hoy? ¿Cuántos se han dado cuenta que han tenido crecimiento o mejoría en su vida, en la vida diaria? ¿Cierto? Hemos tenido una mejoría. Antes estábamos esclavizados por las tinieblas, influenciados por la brujería y la hechicería, pendientes de los agüeros y de lo que dice el horóscopo y tanta basura del diablo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios nos manda a que oremos en el Espíritu y que cuando oramos en el Espíritu nuestra fe se edifica. Y entonces crecemos. Y cuando hay fe, ¿qué pasa después de la fe? Cuando hay fe en nosotros, di conmigo, cuando yo tengo fe, lo milagroso que pasa se manifiesta, ¿cierto? Lo milagroso se manifiesta en nuestra vida. Es cuando oramos en el Espíritu de Dios. Cuando hablamos en nuevas lenguas, somos edificados por dentro. Di conmigo, soy edificado por dentro. Y mi fe va a producir, mi oración va a producir una fe pura, ¿cierto? Ese tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, aunque pequeña, ¿cierto? Dice la palabra. La fe, aunque pequeña, ¿con qué la compara Dios la fe? Con un grano de mostaza. ¿Por qué dirá, ahora se salió y no está hablando de las lenguas? No, porque es que cuando yo hablo en lenguas, di conmigo, cuando yo hablo en lenguas,
mi fe, ¿qué pasa? Se edifica, ¿cierto? Y la fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, tiene la capacidad para cambiar lo natural en sobrenatural y lo imposible en qué? En posible, ¿cierto? Todo lo que es imposible para nosotros los humanos, para Dios todas las cosas son posibles. Por eso es el mandato de Dios. No es que si tú quieres, si le parece, si deja que la mente lo deje, ¿cierto? Porque ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va qué? La mente, no la gente, la mente, ¿cierto? Para allá se va, ¿cierto? Entonces el mandato de Dios es que seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu. No es una opción, no es opcional, es que Dios quiere que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Porque en estas semanas que hablábamos con Héctor en la casa, yo le decía, ¿verdad que lo natural para un hombre, para una persona cristiana, para un hombre, un hijo de Dios, debe ser vivir en el Espíritu, ¿cierto? Es orar en lenguas, es estar ahí en ese mover, ¿cierto? Eso debe ser lo natural para una persona que diga que es creyente, que es cristiano, es moverse en ese ámbito. Por eso es tan importante y Dios nos repite cada día que nosotros tenemos que hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Muchas veces nosotros aquí en la iglesia, todos sentaditos, ¿cierto? Muy bonitos, cantamos y adoramos. Me decía una persona, decía, ay pastor, es que yo en la iglesia yo levanto mis manos, adoro y todo lo paso tan rico, pero llego a la casa y allá se me va todo al piso. Y entonces él perdía la cordura en la casa, ¿cierto? Pero Dios no quiere eso, que nosotros simplemente aquí estemos todos bonitos, ¿cierto? Pero que en la casa perdamos los estribos, no quiere eso Dios. Muchas veces las personas son absorbidas por el ambiente de la gente que los rodea. ¿Cuántos han entrado en algún ambiente que dice, uy, este ambiente está como pesado? ¿Han sentido esos ambientes pesados? ¿Cierto? ¿Y qué tal más si habláramos en lenguas? Con más frecuencia estaríamos volando, ¿cierto? Entonces, mucha gente es absorbida por ese ambiente que lo rodea, por palabras que escucha, por situaciones que están pasando. Y como decíamos, no se ayuda mucho porque no oras, entonces te sientes desanimado. Pero la invitación de Dios en este día es que tú y yo crucemos esa línea de estar ahí y podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Quiero aclarar algo. Vivir en el Espíritu no es negar la realidad que estamos viviendo en el presente. Sería ilógico si yo les dijera, no, olvídese de lo que está. No, no es eso. Pero el hablar en lenguas, el orar en el Espíritu va produciendo una llenura con unos resultados que nos llevan a tener una realidad y una percepción de Dios, del mundo espiritual donde Dios habita. Es la diferencia. Dios quiere que nosotros aprendamos a tener esa percepción espiritual, aún cada día mayor, y así poder entender el lenguaje de Dios. Tú sabes, cuando tú hablas con una persona que simplemente con mover un dedo la persona lo entiende. O hay veces que tú estás aquí y los muchachos del altar, es tanto la conexión en el espíritu que sin que le esté mirando la espalda, tú haces le esté mirando el rostro, perdón, hace una seña y ya entienden, ¿cierto? Porque hay una conexión ¿en qué? En el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere llevarnos a esos niveles de que podamos entender el lenguaje del Espíritu. El pastor nos decía, ser entendidos ¿en qué? En los tiempos, ¿cierto? Capaces de discernir el tiempo que estamos viviendo y cuyo dicho, dice que estos hombres de Dios, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ¿cierto? Porque eran hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Mire, es clave orar en lenguas. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren fe? ¿Cómo se edifica la fe? Hablando en lenguas, orando ¿dónde? En el Espíritu. Mire, orar en el Espíritu trae cambio,
trae crecimiento, trae expansión, trae transformación, trae aumento, dice la palabra que renueva. ¿Qué? Lo primero que empieza a renovar cuando tú hablas en lenguas es ¿qué? La mente, mejora tu capacidad intelectual. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando tú oras en el Espíritu. Tercero, y ya vamos terminando. Cada vez que oramos en lenguas, nuestro hombre espiritual se expande. El que habla en lengua extraña dice, así mismo se edifica. Estoy leyendo 1 Corintios 14:4. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando tú hablas en lenguas, te estás edificando a sí mismo. Allí cerrada la puerta, practica. Así como cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios y le dijo, tiene que ir a Faraón. Y dijo, ay Señor, no, a mí me da miedo. ¿Y con qué voy a ir? Y entonces se entrenaron en lo secreto. Y le dio una vara y le dijo, tira la vara. Y la vara se convirtió en serpiente y Moisés se horrorizó de ver la serpiente. Y ahora cójala por la cola, ¿cierto? Y practicaron. Di conmigo, voy a practicar en lo secreto, porque seré recompensada. ¿Dónde? En público, allá afuera. Allí cuando estemos afuera, allá cuando esté ese jefe gruñón, allá cuando tenga que tomar decisiones que no está el papá y la mamá ahí, o no tiene nadie ahí, es donde tú puedes orar en el Espíritu, decir Espíritu Santo, tú ni siquiera puedes mover la boca. Tú puedes estar en cualquier lado, pero el Espíritu no está preso. Pueden decir, hagan silencio, pero tú vas orando en el Espíritu y tú le dices, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo enseguida viene, o enseguida tú hablas en lenguas y Él te va a dar la capacidad. Orar en lenguas todos los días aumenta nuestra capacidad para comunicarnos con Dios. Tú que menguas en la oración, que te es difícil y dices, ay, es que yo no soy constante, es que tengo como un sub y baja, ¿cierto? Entonces empieza a orar en el Espíritu, porque déjame decirte que a cada instante el Espíritu Santo de Dios te estará recordando cuánto Él te ama y cuánto necesita que tú le busques. Mire, el orar en lenguas expande nuestro hombre interior. Dice la palabra que mengua al hombre natural, pero expande ¿a quién? Al espiritual. Tenemos el acceso al conocimiento divino de Dios. Cuando oro normalmente, cuando tú oras normalmente, está limitado porque está orando lo que conoces, ¿cierto? Cuando oramos así, oramos lo normal, lo que conocemos. Pero cuando oramos en lenguas, las posibilidades, di conmigo, cuando yo oro en lenguas, las posibilidades son infinitas. Porque a través del orar en lenguas, estoy orando la perfecta voluntad de Dios. Tienes que hacer un negocio, está indeciso, está en una indecisión, está en un valle de indecisión, habla en lenguas, ora en el Espíritu, porque entonces vas a estar orando la perfecta voluntad de Dios, ¿cierto? Y tú puedes entrar a este ámbito de lo sobrenatural, de lo espiritual de Dios, al conocimiento y la revelación, solo a esto. Tú me dirás, pero yo no lo siento, yo no sé cómo hacerlo, pues no lo siento. Pues yo te digo que hoy vamos a aprender. ¿Cómo es que lo podemos hacer? ¿Cuántos quieren saber cómo es que lo podemos hacer? Yo quiero ver la mano levantada de esos que es tan fácil, yo les dije, bien, es tan fácil como respirar. ¿Cuántos respiran? ¿Cierto? Mire, un hombre de Dios me enseñaba esto. Hablar en lenguas es como entrar a un cuarto oscuro y prender la luz. Simplemente presionas el botón y ya está. Y ya vas a dejar de hablar, simplemente apagas el botón. Esto no quiere decir que hay veces la persona dice, no, es que estoy hablando en lenguas y el pastor le dice, oiga, pare y sigue. No tengo el control. Claro que tienes el control, ¿cierto? Porque di conmigo, hablar en lenguas es como entrar a un cuarto oscuro y prender el botón, ¿cierto? Y oro y luego vuelvo y apago. Porque cuando oramos en el lenguaje natural, conectamos nuestra lengua con ¿qué?
con el cerebro, ¿cierto? Y entonces el pastor le pasa el micrófono a la persona para que ore y entonces empieza a pensar, voy a orar así, y está conectada ¿con qué? Con el cerebro. Pero di conmigo, pero cuando oro en lenguas, conecto mi espíritu ¿con qué? Con el Espíritu de Dios y se abre ¿qué? Mi boca para declarar las verdades de Dios. ¿Ve la diferencia? Cuando conectamos, cuando oramos en lenguas, conectamos nuestro espíritu, nuestro ser interior con el Espíritu de Dios y ya. Mire, Pablo dijo, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Mientras más oro en lenguas, más deseo tendrás de sentir hacerlo, ¿cierto? Pero también si no hablas en lenguas, no pienses que tienes que quedarse ahí hasta sentir una emoción o hasta, no, es simplemente querer hacerlo, simplemente es anhelarlo y fluir. Di conmigo, hoy voy a aprender a hacerlo. Voy a presionar ¿qué? El botón, ¿cierto? Y abro mi boca y declaro lo que salga, no importa cómo suene. Ay, no, es que yo di unas palabras tan raras. Y entonces a mí me da ¿qué? ¿Qué le da? Vergüenza, bueno, pena. En Perú no puede decir pena porque pena es muerte. Vergüenza, ¿cierto? Le da pena. No, me da pena, ¿cierto? Entonces, no lo hago, pero no importa cómo suene. Apenas sale un sonido y a ti te da vergüenza, te da pena, ¿quién es el que está controlándote ahí en ese momento? ¿Quién? La razón, la que le colocamos la guillotina apenas empezamos, ¿cierto? Entonces la razón es la que, ay no, tú eres un tonto, mira lo que está diciendo eso. Pero cuando la mente, el pensamiento venga, dice, eres tonto, dice, eres loco, ya sabe lo que le va a responder al enemigo. Lo que para ti es locura, para mí ¿qué es? Es poder de Dios. Y yo estoy hablando, y yo hablo porque es un mandato, ¿de quién? De Dios. Por eso el enemigo tratará de impedirlo, hacer que tú lo hagas, pero esa arma, si tú la usas, enloquece. Di conmigo, el arma que voy a usar hoy enloquece a Satanás. ¿Cuánto les gusta enloquecer a Satanás? ¿Cierto? Se vuelve loco porque él no puede interferir, porque tú te conectas directamente ¿con quién? Con Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean respondidas? En estos días aprendíamos un verso, clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé. Pero ¿cómo sería clamar? También, ¿cierto? ¿En qué? En lengua, ¿cierto? Porque estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Y esto funciona para todo, para mi familia, para mi salud, para mi trabajo, para mis relaciones interpersonales. Bueno, ¿cómo vamos a usar este don? ¿Cómo lo vas a hacer tú allí en la casa? Cerrada la puerta. Hoy lo vamos a impartir aquí. Yo les digo porque lo experimenté. Yo no les estoy diciendo, cuando me paro acá, les digo algo, es porque ya lo he experimentado. Yo lo recibí en la iglesia, 1, 2 palabras, yo creo que una. El pastor oró por mí y yo me fui a la casa y me di la tarea de encerrarme y querer hablar. Es eso. Así que tú lo vas a hacer, tú puedes orar por tu familia durante 3 minutos, puede orar sin parar en lenguas, todos los días puede orar. Uno no sabe sus hijos cuando salen qué situaciones están enfrentando, qué dificultades, pero cuando tú oras en lenguas, tú los puedes librar. O qué oportunidades hay para ellos de un ascenso o de una bendición que el diablo quiere interferir y que no quiere que tu casa sea bendecida. El pastor nos decía que para el próximo domingo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar orando por ¿quiénes? Por nuestra familia. Entonces ve aprontándote en esta semana y esté orando, cosa que el domingo venga aquí y esto estalle, ¿cierto? En gloria, en bendición, porque estamos trabajando, porque no vamos a parar, sino que vamos a ¿qué? A seguir, ¿cierto? Y así tú puedes hacerlo. Puedes hacerlo.
¿Cuántos quieren hablarlo? ¿Cuántos quieren recibir inmunidad divina? Al 50% o hasta el 100%, depende de cómo nosotros, ¿qué? Hablemos. ¿Cuántos quieren renovar su mente? ¿Cuántos quieren mejorar intelectualmente? ¿Cierto? Entonces, simplemente es que querramos hacerlo. Y Jesús quiere enseñarnos, porque dice la palabra que ¿quién es el que bautiza? Jesucristo es el que bautiza. El apóstol lo dijo. Viene tras mí uno que es más poderoso que yo, que Él os bautizará con el Espíritu Santo y con ¿qué más? Y con fuego. El Espíritu de Dios, el cual Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo no los voy a dejar solos. Yo volveré a vosotros. Les enviaré a un consolador, el Espíritu Santo de Dios, que mora y que vive en cada uno de vosotros. Yo pregunto, ¿en cuántos mora el Espíritu Santo de Dios? Entonces será fácil hacerlo.